Así ha sido el desbloqueo que se realizó por parte de los efectivos policiales y militares en la zona de Labra ante la intransigencia de pobladores que exigían romper la cuarentena. Fue necesario el uso de la fuerza pública para hacer respetar la emergencia sanitaria, pese a la postura intransigente de los pobladores e incluso dirigentes del lugar. Y han sido unos 2 o 3 sujetos que han empezado a insultar y a botar piedras, y ahí, bueno, ha habido un poco de descontrol y se ha tenido que utilizar agentes químicos porque ya también estaban aventados con muchas piedras. 10 personas fueron detenidas en flagrancia, protagonizando los puntos de bloqueo y además lanzando piedra a los efectivos del orden. 10 personas, todavía estamos verificando sus identidades y todo el procedimiento. A mí, antes que empiecen a bloquear, me han detenido. ¿Qué estaba haciendo usted por ahí? Venía a la farmacia, Cochabamba. Ahí estaba en la calle y ya nomás, hasta me han golpeado ya. Además de ello, también se registraron policías que resultaron heridos por las piedras. En este momento sí estamos haciendo el control respectivo y estamos aquí todos, gracias a Dios, pero todavía se está viendo esa situación. Los detenidos fueron llevados a la PLCC y serán acusados de delitos contra la salud al intentar romper la cuarentena. Esto es lo que está pasando en Cochabamba. Hay preocupación de la ciudadanía por todo lo que acontece. No solamente es el coronavirus, hay otros problemas también que se han registrado. Las autoridades deben tomar acciones, medidas rápidas, sobre todo para satisfacer las necesidades de la gente. Buenas noches, gracias por atendernos acá en Que No Me Pierda. Hay mucha gente que no está cumpliendo la cuarentena, están burlando los controles, hay vehículos sin permisos que están circulando, mucho desorden, hay que endurecer, serviría de algo endurecer las medidas. ¿Qué más se puede endurecer? Viceministro, buenas noches, un gusto de saludarla, gracias. El gusto es mío, César, muy buenas noches, un saludo a la gente que nos ve en todo el país. Bueno, usted plantea un buen preámbulo, ¿no es cierto? Más del 50% para vencer esta pandemia depende del comportamiento, de la disciplina de la ciudadanía, de la corresponsabilidad de la población para lograr un resultado eficaz y por lo tanto evitar una propagación masiva. Lo que hemos visto las últimas 48 horas es una acción muy evidente respecto a la presencia de concentraciones y conglomerados humanos en varias partes del país. Obviamente eso tiene muchas explicaciones sobre las cuales debatir no nos va a llevar a muy buen puerto, pero protegernos y cuidarnos depende de cumplir las reglas, depende de acatar la cuarentena, depende de evitar estar la mayor cantidad de tiempo en la calle y permanecer en casa. Obviamente se han impulsado las acciones de prevención, de disuasión. Tenemos una gran cantidad de vehículos retenidos. Hoy hemos batido récord en la cantidad de personas arrestadas en todo el país, pero hay otras acciones que también tenemos que impulsar producto de la emergencia y apelamos a la conciencia de la población, pero lamentablemente no estamos recibiendo esa respuesta, ese apoyo, ese acompañamiento de parte de la ciudadanía. Vemos con mucha atención lo que ocurre, por ejemplo, acá en Santa Cruz de la Sierra, en la que la institucionalidad, la alcaldía, gobernación y todos quienes son parte del COE departamental han dispuesto la ampliación por una semana más de la cuarentena rígida en atención a los datos, a la propagación y los contagios. Miraremos con la misma atención lo que ocurra en el resto de los centros de operaciones de emergencia departamental, porque depende finalmente el semáforo, es decir, los niveles de riesgo, el gobierno los ha establecido, pero la decisión final es una decisión de las autoridades locales a las que el gobierno se sumará para apoyar. Nosotros hacemos una invocación a tener un comportamiento adecuado para evitar estas cifras que van en crecimiento y crecimiento. Nos enfrentamos a un enemigo invisible que finalmente puede causar resultados fatales y terminar con la vida de los seres que más queremos. Récord de infractores, viceministro, nos queda la gran interrogante. Es cierto, en algún momento pues se tiene que dinamizar la cuarentena, es cierto, en algún momento se tiene que acabar la cuarentena, pero tenemos que ser los ciudadanos que a través del comportamiento hagamos que los casos de contagio bajen, hagamos que no se presenten más casos positivos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, pero si seguimos
saliendo a la calle sin medidas de protección, violando la cuarentena, saliendo cuando no nos corresponde, por diferentes factores, por diferentes argumentos, no voy a decir pretextos. La gente necesita salir, está bien, está claro, pero no es un arresto domiciliario, no están encarcelados, eso hay que entenderlo. Hay que salir con prudencia, hay que salir tomando las medidas de bioseguridad. Viceministro, usted me dice que Santa Cruz y Montero han tomado la determinación de seguir con esta cuarentena rígida. Pero yo veo que en Santa Cruz no hay ninguna rigidez. La gente sigue saliendo a la calle. Viceministro, ustedes lo han visto, lo están viviendo. Sí, evidentemente, por lo menos en horas de la mañana tenemos una presencia, no sé cuál será el término adecuado para no tener sensibilidades, pero tenemos muchísima gente en la calle en la mañana. Obviamente aquí hay bastantes otros temas que poner en mesa, ¿no? El argumento de la necesidad de trabajar, de que el hambre no espera, es un argumento bastante razonable, pero hay que poner en la balanza entonces qué es lo que se hace para proteger la vida, ¿no es cierto? Tenemos exigencias de algunos sectores que están contemplados en el decreto, que también se sienten desesperados, igual que los informales, la construcción, la minería, la industria y los exportadores, que como está en la normativa se ha estado coadyuvando para que se empiecen a mover. Y aquí, César, yo quiero ser muy claro, el gobierno no actúa en función de presiones ni en función de comunicados, porque creen que esa es la vía para ejercer algún tipo de apuro respecto a la emisión de los permisos. Esta es una tarea conjunta y obviamente será progresivo el retorno a lo que se denomina nueva normalidad para coadyuvar a un ordenado procedimiento de protección de las personas, ¿no es cierto? Pero lamentablemente yo veo falta de conciencia en varios de estos sectores que son buenos para presionar, pero no se ponen la camiseta de la vida y de proteger ni siquiera a sus dependientes, porque exigen una cantidad de permisos, varios ellos, para sus niveles ejecutivos, pero ni siquiera hay mucha consideración por los propios trabajadores. Y se lo digo de la manera más abierta porque es mi ministerio cabalmente el que carga con esta responsabilidad. De todos modos, una vez que mañana termine la evaluación de los diferentes centros de operaciones de emergencia, nosotros estamos trabajando ya en un plan de contingencia para garantizar los controles respectivos. Desde la próxima semana está claro que van a variar las disposiciones de región a región, eso nos complica un poco más las tareas, pero le reitero lo que le decía al principio, al margen de la normativa, de los decretos, de las medidas que nosotros tomemos, depende más del 50% del combate a esta pandemia, depende del comportamiento de la ciudadanía. Totalmente. Y apelamos a ese comportamiento y a la conducta responsable de los ciudadanos para proteger eso que más valoramos, que más queremos, que es nuestra familia, nuestros seres queridos, usar, aplicar, poner en práctica estas reglas tan básicas de la distancia física, del aseo permanente y de la desinfección, van a ser parte de nuestra vida durante un largo tiempo y depende de cada uno de nosotros tener un resultado efectivo. Sin duda alguna, viceministro. Hay dos temas que quiero consultarle a propósito de lo que está pasando también y que concierne al Ministerio de Gobierno, al Viceministerio de Gobierno. Los conflictos que se han desatado en Cochabamba, los bloqueos, la ruptura de la cuarentena por algunos pobladores que están exigiendo, dice, que se flexibilice la cuarentena en algunos municipios porque tienen la necesidad de salir y alimentar a sus familias. Pero esto se ha convertido en bloqueos, en desorden en Cochabamba. ¿Qué acciones se están asumiendo, viceministro? ¿Se está dialogando? ¿Qué se va a hacer? A ver, César, este es un conflicto que no lo ha generado el gobierno nacional. Este es un conflicto, más bien dicho, que ha sido impulsado por un grupo de dirigentes, en algunos casos intransigentes, en otros con el argumento que todos conocemos y que no es nuevo, ¿no es cierto? La cuarentena genera efectos en todos los ciudadanos al margen de su dependencia laboral y obviamente es de preocupación del gobierno nacional que no le falte alimento a cada uno de los bolivianos y por eso ha apostado por estas medidas sociales que pretenden ser un paliativo para el tiempo de la cuarentena. Pero no hay argumento que valga. Lo que hay por detrás es una consigna político-partidaria que pone en riesgo a la propia población. Ya tenemos casos de contagio en esta parte de la ciudad de Cochabamba
Así que tendrán que asumir responsablemente quienes promueven estas acciones políticas. Hemos estado muy pendientes de lo que ocurre. Ha habido una negociación con el gobierno autónomo municipal porque sus peticiones estaban alrededor del relleno, de Caracara, de temas ambientales y algunos temas obristas, en los que el gobierno nacional no tenía nada que ver. Unilateralmente, como lo conoce la población, decidieron ellos romper el diálogo que tenían con el gobierno municipal sobre pretexto de que hay que sentarse con el gobierno nacional. El gobierno nacional no tiene ningún tema pendiente con este sector. El único reclamo más o menos vinculado a nuestra competencia era sobre el funcionamiento de la banca, pero se ha dado la instrucción para que funcione a toda su capacidad las agencias del sistema financiero, de las entidades de crédito, de vivienda, de apoyo rural inclusive, de tal forma que no exista ningún tipo de queja. Hemos tenido lentitud, por supuesto que sí, porque las colas han sido gigantes los primeros días, pero ya ese es un tema que se está normalizando. Lo que se busca, César, aquí es generar provocación para lograr un encuentro y por lo tanto un enfrentamiento que termina con saldos negros. Y el gobierno no va a hacerse eco de aquello. Se han dispuesto cordones solamente y el patrullaje de seguridad como se hace en el resto del país, pero no vamos a caer en esa provocación de la belicosidad. Por otro lado, tengo que decirle con sinceridad, César, también que obviamente disponer personal de seguridad policial y de las Fuerzas Armadas alrededor de esta área es un perjuicio, porque es gente que podría estar coadyuvando más bien a los sectores donde la gente coadyuva con las medidas emergentes de la cuarentena, donde la gente está en campaña por la vida y no está ocupada de hacer temas electorales. Sin duda. Podríamos reforzar reforzar la concentración, pero tenemos que perder el tiempo, se lo digo con total sinceridad, tenemos que perder el tiempo en estos otros lugares donde la gente no entiende ningún tipo de razón y tendrá que asumir su propia responsabilidad. El gobierno, por lo tanto, en esta su vocación de diálogo firme y contundente, no va a caer en la provocación bajo ningún concepto. No caeremos en provocaciones políticas, lo acaba de decir el viceministro Wilson Santamaría, quien está conversando con nosotros a propósito de lo que está aconteciendo en Cochabamba. Usted hablaba de los efectivos policiales que están en este momento en la lucha contra el coronavirus. Ya tenemos 90 policías que han dado casos contagiados, ¿no es cierto, viceministro? Lamentablemente. 97. La policía, las Fuerzas Armadas y los trabajadores en salud son nuestra primera línea de combate contra un enemigo invisible que genera resultados fatales. En ese entendido, la policía es la más afectada. Superamos los 90 en todo el país, pero también ya tenemos de forma progresiva también efectivos que están recuperando de forma satisfactoria, que están venciendo a esta pandemia por la disciplina con la que se encuentra atendida, aplicando los protocolos que se aplican para el resto de las personas contagiadas. No existe un trato preferente ni mucho menos. Policía, Fuerzas Armadas, trabajadores en salud se someten a las mismas medidas que se han establecido para la población en general. Las condiciones precarias que ya de por sí son evidentes para la población en general se reflejan también en los servicios de salud de la Policía Nacional, ¿no? Ha sido abandonada en los últimos años, ha quedado en un sueño la construcción de un hospital policial en La Paz, en Santa Cruz y en Cochabamba, y ahí están postergados y paralizados, y obviamente eso interfiere en un trato eficaz, eficiente en favor de estos ciudadanos, que son seres humanos como usted y como yo, que tras del uniforme tienen familia, tienen sentimientos, tienen gente que se preocupa por ellos y que obviamente requieren el tratamiento y el trato como corresponde. Santa Cruz es la región más golpeada, en el caso de la Policía Nacional, Santa Cruz y La Paz. Se han activado los protocolos y los mecanismos de contención en el patrullaje como en las áreas cerradas. Por áreas cerradas me refiero, por ejemplo, a los centros penitenciarios, ¿no? Que ahora también son motivo de atención especial en atención a los criterios de propagación que puede generar el coronavirus. Se ha dispuesto el refuerzo para la policía, al igual que para las Fuerzas Armadas, de equipos de bioseguridad. Se están adquiriendo los mamelucos, los trajes necesarios, gafas, barbijos,
Ya ha comunicado Enatex que se están fabricando barbijos reutilizables que cumplen todos los protocolos de seguridad y de normativa IBNORCA, de tal forma que eso esté al servicio de la policía boliviana, porque este no es un tema que se va a acabar con la cuarentena la próxima semana, ni fin de mes, ni al siguiente mes, ¿no? Está claro que nuestra vida va a cambiar el siguiente tiempo por un gran periodo y tenemos que aprender a cambiar y a corregir varios hábitos. En la policía lo tenemos muy claro y en ese sentido se está trabajando con mucha intensidad para proteger a lo más importante que tenemos, que es nuestros recursos humanos. Bien, viceministro, hay otro problema también que ha surgido en las últimas horas. Hay carreteras que están bloqueadas. Hablamos de la necesidad de que los vehículos que transportan alimentos, que transportan combustible y una serie de factores que son necesarios en esta época de cuarentena. Pero hay carreteras bloqueadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a desbloquear? ¿Qué se va a hacer, viceministro? Bueno, básicamente la ruta al trópico Sacaba, donde hemos tenido esporádicamente una serie de expresiones, porque aquí creen que se penaliza todo, ejercen su derecho a la libertad de expresión y cuando se les reclama el perjuicio en la locomoción para la circulación de alimentos, insumos, medicamentos y hasta el combustible por el que otras poblaciones protestan, pero que resulta que no puede pasar, resulta que es persecución política, ¿no es cierto? Y se acusa a este ministerio y al ministro Murillo de perseguir a las personas, cuando lo que se busca es cumplir la normativa. Al igual que en Caracas, nosotros tenemos claro que tiene que ser la reflexión de dirigentes extraviados la que coadyuve a generar normalidad, bueno, una nueva normalidad, o por lo menos continuidad en la comercialización y el movimiento de la canasta familiar, de la cadena alimenticia. No tiene mucha explicación, ¿no? Esto que ocurre en los alrededores del trópico, porque bloquean por combustible e impiden el paso de los motorizados. Entonces, ¿cómo llega el combustible? Reclaman por la falta de presencia de algunas agencias bancarias y que no tuvieran efectivo, pero bloquean y por lo tanto el efectivo no puede circular. Son esas cosas contradictorias de quienes mantienen métodos de lucha que ya son ortodoxos y que sin justificación además prefieren esconderse en el anonimato, lanzando piedras desde la distancia, poniendo en riesgo la seguridad de las personas, ¿no? Pero hay que restablecer el orden, viceministro. Yo lo entendemos así, por lo menos. Imagínese que un departamento, una ciudad grande, con millones de personas, no tenga alimentos, no tenga combustible. Creo que, evidentemente, si estamos luchando contra otro enemigo que es el coronavirus, pero bueno, hay que restablecer el orden de alguna manera, viceministro, ¿o no? El enemigo principal es el coronavirus, pero hay otros enemigos adicionales, ¿no? El desorden, la falta de disciplina. La Constitución Política del Estado es clara, el derecho a la locomoción y a la libre circulación está garantizado. En ese entendido, se están disponiendo las medidas de contingencia necesarias para garantizar la circulación en todo el país, en carreteras, para que no falte alimento a los bolivianos y bolivianas en toda la patria. Ajá. Obviamente no daré los detalles que corresponden porque obedecen a temas más estratégicos, sí, pero por supuesto que haremos cumplir la ley como corresponde para salvaguardar el derecho de la mayoría. Tengo otra consulta. Cuando vemos las calles, las ferias en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en la ciudad del Alto, en la ciudad de Santa Cruz, en Cochabamba, en todas partes, vemos las ferias, la gente en desorden, sin protección y demás. Hay que volver a la normalidad en algún momento, viceministro. Pero me pregunto, ¿qué va a pasar cuando volvamos a la normalidad? ¿Qué va a suceder con los temas de seguridad? ¿Qué va a pasar con la gente que van a haber más asaltos, van a haber más robos, va a haber más inseguridad? ¿Han analizado esta temática, viceministro, ya para concluir? Por supuesto que sí. Por supuesto, nosotros aprobamos en diciembre un plan de seguridad nacional, pero obviamente producto de la coyuntura que implica una nueva forma de vivir, porque eso es lo que es, hemos hecho una serie de ajustes que estamos poniendo en marcha acompañados de la tecnología. Esto es muy importante, César, porque si bien nuestra prioridad, como lo instruye la señora presidenta, es luchar contra el coronavirus, y eso implica poner en marcha toda esta estructura y el andamiaje de la cuarentena, el cumplimiento de las medidas, la restricción de las personas como medidas preventivas.
unas otras medidas de fortalecimiento sanitario. Por eso la presidenta ha hecho entrega hace un par de horas nomás en el hospital japonés de una cantidad de respiradores que llegarán a todo el país como corresponde, fortalecimiento del sistema de salud, contratos, personal médico. Está claro también que no podemos descuidar los otros roles. No se puede descuidar la lucha contra el narcotráfico, que está siendo efectiva y que los narcos no paran. No podemos descuidar tampoco la seguridad pública bajo criterio principal de seguridad ciudadana, porque hay gente que se da los modos. Los delincuentes son muy creativos para generar nuevas formas de ingresar a las casas, asaltar, robar y delinquir en general, ¿no es cierto? En ese entendido, se está trabajando como corresponde para que en esta nueva normalidad podamos contener el delito. Un par de ejemplos, ¿no? La cadena alimenticia ha estado circulando, por ejemplo, en Santa Cruz, llevando en estos camiones de larga distancia fruta, verdura, y se han empezado a generar un par de grupos en algunas poblaciones para robarse desde los árboles estos camiones e intentar sustraerle estos productos que están destinados a la canasta familiar. La gente se da formas. A raíz de los bonos y del pago de los bonos se han detectado otros grupos también que pretenden delinquir alrededor de las oficinas de la banca para arrebatar las medidas sociales con las que el gobierno ha beneficiado. Entonces no podemos dejar de trabajar y lo estamos haciendo como corresponde para darle tranquilidad al país. La nueva normalidad, como le dicen los europeos, o la cuarentena dinámica, como hemos preferido nosotros calificar, porque va a generar una redinamización de algunos sectores, pero también va a dinamizar nuestro comportamiento social. Implica todavía la suspensión de algunas actividades masivas, ¿no es cierto? Un tiempo no tendremos todavía estadios seguramente, actividades de concentración masiva como los conciertos, y tendremos que generar unos otros espacios de recreación y de distracción de los seres humanos en el país para contribuir a una lucha efectiva. Si usted mira la China, el lugar donde se ha originado cabalmente este COVID, Wuhan, ellos han tenido un rebrote después de haber habilitado una cantidad de sectores y de servicios. Están enfrentando hoy un rebrote duro que obviamente amerita una reevaluación de los servicios de salud y de los sistemas de contingencia. Creemos estar actuando de la manera más responsable. Sabemos que hay perjuicios, asumimos la crítica por aquello, pero la prioridad sigue siendo la vida. Nosotros hemos puesto en la balanza frente al comercio, frente a la industria, frente al trabajo, a la vida. Y la vida va a tener siempre un peso más importante para proteger a nuestra población. Viceministro, queremos agradecerle por la información que nos ha brindado. Estamos atentos a las acciones que se vayan a asumir para restablecer el orden, para que la gente se sienta, por supuesto, segura, para que la gente también pueda denunciar a través de las instancias que corresponden. Tenemos muchas preguntas de la gente en redes sociales. Sin duda alguna hay una gran preocupación. La gente quiere saber dónde denuncia, por ejemplo, alguien que viola la cuarentena, alguien que está trabajando sin permiso y ese tipo de cosas. Es decir, es una situación un poco complicada. Le agradezco, viceministro, por